Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien y disfrutando de vuestras motos. Nosotros hoy llevamos un día divertidísimo, jugón, divertidísimo gracias a lo que os traemos hoy, la Kobe 450 Rally. Una moto muy especial para un día muy especial. Porque bueno, como sabéis, y me habéis escrito preguntando, oye Juan, ¿qué os pasa? Que hace mucho no sacáis vídeos. Disculparnos, más bien culpa mía, no de jugón, pero es que estos últimos meses han sido muy dinámicos. No hemos parado, hemos viajado bastante, hemos tenido esa gran oportunidad y bueno, en el 2023 hicimos Portugal, hicimos Marruecos, hicimos Filipinas, ahí eso estuvo muy interesante. A lo mejor sacamos algún vídeo. También estuvimos, bueno, esto ya un poco más reciente, en Dubái y bueno, el caso es que la edición y el disfrute no son compatibles, amigos, no son compatibles y este ha sido el motivo, afortunadamente un motivo bastante dulce, de que no hayamos podido subir vídeos tan a menudo, pero si Dios quiere, eso lo vamos a cambiar. Vamos a intentar darle más caña al tema de los vídeos y sacar vídeos como el de esta moto. Una moto muy especial para nosotros porque llevábamos detrás de ellas años, años y años. Desde que salieron los primeros prototipos, desde que era la Colobe, que luego le cambiaron el nombre a la Kobe, más acertado, jugó, bastante más acertado. Y bueno, una moto que ya tiene un currículum, aunque en España es nueva, lo cierto es que ya ha hecho todo Dakar, en Estados Unidos lleva casi 2 años, 1 año y medio por lo menos vendiéndose. No hay manera de encontrar a nadie que te saque una avería, un problema gordo que haya tenido esta moto y bueno, pues para nosotros es muy interesante y hemos querido no hacernos una prueba, no una cata, no un primer contacto, sino una review bastante completa. Y la mejoraremos con el tiempo porque si hay suerte, esta moto se mejorará con componentes chulos y subsanando las pequeñas cositas que le hemos sacado y que ahora os vamos a comentar. Venga, comenzamos. Bueno, vamos a dividir el episodio de hoy en varias partes. Vamos a hablar de la ergonomía, mecánica y elementos a destacar, tanto buenos como un poquito más malos o que podrían ser mejorables, ¿vale? O al menos, aunque no sean ni malos siquiera, pero que nos preocupan, se quedan ahí un poquito en el aire, que ¿verdad? están todavía por mejorar. Entonces, venga, comenzamos por el tema de la ergonomía. Una moto diseñada para rally tiene que ser cómoda y el primer elemento de la moto que marca la diferencia en cuanto a ese aspecto es el asiento. Bueno, este asiento no es el de las motos de enduro, ni el de mi Husqvarna, que mi Husqvarna tiene un asiento bastante más duro que este. El asiento es cómodo. Yo he estado todo el día en la moto y el asiento es bastante ancho por esta parte y se nota cómodo. No es un asiento de enduro que tú ya lo vas notando que te va molestando. El asiento parece, vamos, a simple vista parece más incómodo más de lo que es. Después es un asiento más rutero. Se siente cómodo. Luego, siempre muy importante, las estriberas anchas, estriberas amplias y cómodas, realmente cómodas y que te dejan en una posición muy neutra. ¿No te parece? Sí. El manillar, a mí el manillar la verdad que no es de los que más me gustan. Estábamos comentando antes que quizás un manillar un poquito más plano le vendría mejor, pero bueno, eso ya son las manías de cada uno. Yo tengo ahí el de la Carmichael, el otro día con más tiempo se lo podíamos probar. Se lo ponemos a ver cómo queda. Y a ver qué tal. Lo que sí parece a simple vista que como la moto es más cortita de aquí, que una moto, digamos, trail o bicilíndrica, se nota el manillar como si tuviera un poco más un encima pelín pegado, ¿verdad? Pero no, bueno,
es cómodo, no resulta, pero a simple vista, verdad que parece, la primera vez que te montas, se ve como un poco hacia ti. Un aspecto que me gustaría destacar, otra vez hablando del asiento, pero también de la carga con el manillar, es la movilidad. Yo cuando me he subido a esta moto me he encontrado más cómodo con el asiento, ¿verdad?, que una moto de enduro, pero que te deslizas perfectamente. El culo, si te hace falta, lo puedes traer aquí. Es verdad que tienes el tapón, pero bueno, te va a rozar un poco el culete, pero también te pasa cuando te vienes aquí muy adelante, que te da en los aductores la boca de los tapones del combustible. Pero estamos ya hablando de posturas extremas. La movilidad dentro del asiento sí, es muy buena. Es muy buena. Hay algunas motos por ahí que han decidido cortar el asiento casi a un tercio. Sí. Y eso resta movilidad. Sí. Bueno, en esta moto... No, también decir que la moto es una moto alta. La moto es una moto rally, es una moto alta. Que está hecha para no poner mucho los pies. Yo me esperaba que fuera más alta. Bueno, en esta en particular hay que decir que le hemos puesto unos mus que teníamos y se ha montado para que... Hombre, porque el campo nosotros estamos acostumbrados a los mus y no queríamos que pinchar y tener que liarnos con el tema de la siempre reparación. El mus te da un poquito de... Y baja, la moto baja un poquito, te da medio centímetro así que te permite... Pero la moto es alta. Nos han confirmado de Kobe que van a vender una opción algo más rebajada, no sé si por la suspensión, por el asiento, por la bieleta que tiene, y entonces siempre la bieleta da juego para bajar un poquito más la moto, pero la moto es alta, aunque en comparación con otras motos que hay en el mercado, no destaca. Pedir la moto rebajada o bien hacerle unos ajustes para rebajarla. Después la moto sí te viene ya bien, lo que es el pedal de freno y pedal de cambio sí te viene ya bien puesto a su altura, te cabe la bota perfectamente. Lo único que yo he notado es que la palanca está un pelín a menos distancia entre la estribera y la palanca que una moto de enduro. Viene un poquito, viene a ser un dedo un poquito más cercano. También hay que tener en cuenta que siempre las motos cuando se entregan, muchas veces el que la entrega no es un gran conocedor de las motos de off-road. En particular, el dueño de esta moto sí sabe lo que hace y ya nos había dejado la moto bastante ajustadita. Embrague de cable, a mí no me gusta, pero yo reconozco que puedo dar una moto de este precio. Y para no meter la pata, porque hay en el mundo del motociclismo hay una triste trayectoria de motos que han montado embragues hidráulicos que han salido bastante malos. Este es un embrague de cable fiable, han ido a caballo ganador y bueno, funciona bien. Un embrague de cable siempre hay que estar reajustándolo, pero el tacto es bueno, no es un tacto tampoco tan duro. Yo creo que se caga por el embrague, que está muy bajo, no tiene casi recorrido muerto. Mira lo que le pasa. Esto nada más que ajuste de tensión, no tiene otra cosa. En cuanto a la ergonomía de las manetas de freno, también esto no afloja, correcto, puños bien y en general una moto que tú puedes hacer kilómetros y muy ligera, se siente muy ligera. Y en el manejo, moto ligera. Y el radio de giro también es bastante bueno. Correcto, qué detalle, jugón, se me había olvidado, tío. El radio de giro. Nosotros hemos comprobado que tú compras una moto, la preparas con Kit Rally, el que sea, y las motos pierden ángulo de giro, tío. Esos Kit Rally que tú le montas hace que la moto pierda. Tienes que retocar, recortar, hacer 20 historias para recuperar ese ángulo que has perdido. Esta moto viene con un ángulo de giro normal. De una moto enduro, si te fijas, los cables vienen muy bien pegados por aquí. Y los cables siempre te hace que no puedas girar mucho por seguridad, para que no lo rompas. Ahí lo podemos ver como la moto al girar, pues mira, está muy bien cogida con su malla, con sus bridas. Nada, esto tiene holgura, esto está bien. Y el del freno también. Bueno, Jugón, tema de suspensiones. Las motos chinas, es que las suspensiones son muy malas. Estas suspensiones no están tan mal, ¿eh? Estas suspensiones, no diría yo que hay marcas premium que montan suspensiones quizás con más nombre, pero con menos aplomo. Vamos, yo lo que he notado, sí que es verdad que es un poquito dura, un pelín, pero por decir algo, pero la moto de suspensiones
yo no le veo ninguna pega. Claro. No le veo ninguna pega, porque sobre todo está hecha para carriles, para ir a alta velocidad en carril, para que la moto vaya firme, vaya bien. Sí. Y por lo que hemos probado va bastante bien. Es plenamente ajustable. Compresión. Se ajusta, bueno, compresión, extensión, rebote, precarga, puede ajustar todo. Tiene las dos de compresión arriba. Sí. Y la extensión abajo, y bueno, ya la configura un poco a tu gusto, pero vamos, de serie vienen bastante bien. A esta moto se le podría poner, se le puede montar un amortiguador de dirección. Yo una moto de este estilo, para ir rápido, se lo montaría. Mi 450 le monté el Scott, y os digo una cosa, yo no tengo nada que ver con Scott, pero si os decidís a montarle un amortiguador de dirección, y en estas motos es algo muy, muy, muy recomendable, que os va a salvar de más de una, os lo digo, idos a Scott, porque las otras marcas son poco más baratas y no tienen nada que ver. Eso es calidad y es lo mejor que hay del mercado. También el manillar viene con los tacos estos antirrebote, que no sé si haciendo muchos kilómetros se nota de algo. Yo no le he notado nada, ni para bien ni para mal. Bueno, de hecho, lo puedes notar si tú haces así un poco y lo mueves. ¿Ves que se mueve un poco? Sí. ¿Ves? Sí. Eso hace un poco de Silent Blood, hace un poco te quita vibración y acaba cargándote la muñeca. Y bueno, la silicona esta pues te quita siempre algo de vibración. Sí. En la mecánica, siempre la moto, quizás lo más importante es la suspensión. Lo segundo, muy importante, los frenos. Estos son de una marca que aquí no nos conocemos, no sabemos si tiene un gran prestigio en China o no. Lo que sí podemos deciros es que la moto frena estupendamente, como una moto de enduro, igual que mi 450. No hemos notado un desgaste, que la moto se cansada, no ha hecho nada raro. Ya sabéis que a lo mejor una bajada un poco pronunciada, que están manteniendo mucho el freno delantero, puede ser que se hunda. Sí. Nada. Y el tacto es muy bueno, El tacto es bueno. No tiene un tacto no, brusco ni tampoco ni nada, que se hunda y no notes. No, sí, es progresivo. Tú lo vas notando el primer momento que frena. Sí. No hemos bloqueado, se cuajan los frenos y la moto frena igual. Hace su abanico igual que una 450, una Husqvarna, una KTM. En ese sentido, muy bien. Un poco más pesada, pero muy bien. Y moto, suspensiones, frenos y motor. Ahí en el motor está quizás el punto débil de esta moto, porque tiene 40 caballos, la moto va bien, pero claro, si tú vienes de una moto que no tiene mucha potencia, una moto más light, yo sé, una CRF 300 o una Vogue Rally que se ha vendido mucho, pues son motos más light. Esta moto te va a decir, hostia, que esta moto tiene tirón, esta moto va bien. Si viene de una Husqvarna, una KTM, con una 4,5, unas 500, 690. O bien una 690, la moto dices, le falta chicha. Eso tiene una solución, porque ya van a vender, o sea, lo están vendiendo ya, unos kits que lo que hace es que potencia la moto. Te cambian el silencioso, ¿no? El escape entero. Escape completo, centralita y filtro. Ese es un detalle muy importante, el filtro. Esta moto, lo que realmente le pasa con el motor es que viene capada, viene muy capada de fábrica. Con el tema de las homologaciones europeas o españolas, esta moto no tiene nada que ver con la que se vende en Estados Unidos. En Estados Unidos ya viene con su filtro de espuma, como cualquier moto enduro, pero esta viene con el filtro de papel. Eso es un problema porque si vas a hacer el campo, los filtros de papel, lo único que te sirven es para o lo cambias todos los días o acabas cargándote la moto. Entonces, ese kit hay que valorarlo porque esta moto, con 10 caballos más que da el kit. Sí, 10 caballos, sí. Con 50 a 52 caballos, su filtro de espuma que tú cambias todos los días, le pones tu recambio con tu aceitito, como cualquier moto de enduro, esto ya se pone una cosa mucho más seria que queremos probar, y si la cosa va bien, la probaremos porque el dueño de esta moto ya ha encargado el kit. O sea que
que posiblemente tengamos la oportunidad de comentaros la diferencia. La diferencia que hay, sí. También en el sonido. Sí. La moto sí suena, la moto anda, pero que le falta un poquito de alegría, le falta chicha. Tú le das gas y la moto, a no ser como hace el jugón, a mí eso me cuesta más. Yo soy capaz de patinar sí, a base de gas, pero no a base de cruzar la moto y darle gas como hace él, ¿no? Y le cuesta, le cuesta a esta moto, sí, le cuesta... Le cuesta más. Sí, lo que es si la quieres derrapar un poquito, claro, juegas más con el ángulo y si va un poco más inclinado, pues claro, siempre la moto te va a derrapar más. Claro. Entonces, la tienes que jugar un poco y ir jugando con eso, con la inclinación de la moto. Eso que parece una tontería, si tienes que pegar algún saltito, algún pequeño repecho que tengas que levantar la moto, al faltarle gas cuesta mucho más trabajo porque no lleva, a poca velocidad que lleva ya no te da más para levantarla, ¿no? Sí. También las marchas las he notado que son cortitas y bueno, viene con una relación de marcha corta, vaya. Sí. Un detalle que es quizás el que menos me gusta de esta moto es el tema de el control del nivel de aceite. Os explico. En esta moto el fabricante te dice que cuando cambies el aceite, que tiene, bueno, pasadas las revisiones iniciales y tales, pues la autonomía para cambiar el aceite es larga, no hay mucho problema, pero te dice que tienes que cambiar el filtro de aceite con el aceite, más sin ningún problema, eso es lo más normal del mundo. Pero aquí hay dos problemas. El primero, que no es muy grande, es que tienes que, para cambiar el filtro y purgar el aceite, tienes que quitar el tubo de escape. Son 3 tornillos, es una operación bastante rápida, pero ya te obliga a bueno, pues, quitar los tornillos. Sí. Y además tiene un tornillo de purga en un lado y en otro. Eso en sí no es mucho problema. El mayor problema viene por el control del nivel de aceite. Porque el fabricante te dice que cuando le quites el filtro de aceite le tienes que echar 1,6 litros. 1,6 litros de aceite, que creo que es 10W40, es maravilloso. Eso es un montón de aceite, tiene su refrigerador para el aceite, o sea que eso está muy logrado y tiene mucho aceite para darle una gran autonomía y eso es fantástico, pero Kobe no te permite controlar el nivel de aceite y ese es un problema porque no tanto a nivel que la moto vaya a problemas, sino que si tienes una fuga en algún lado o haces tú el mantenimiento y ¿cuánto aceite le eché? Le eché 1 litro, ya no me acuerdo si le he echado... y no tienes oportunidad de medir el nivel de aceite. Eso que es un problema que para mí es llamativo y problemático, realmente me llama la atención. Afortunadamente parece que ya se va a solucionar porque están empezando a vender, no por Kobe, sino por vendedores externos, sí. Vendedores externos, una tapa de embrague con su ojo de buey, que es lo que debería haber llevado. Es verdad que debería haber llevado de serie, pero digamos que por una tapa que parece ser que además es bastante económica, solucionas el problema. Con tu ojo de buey miras el nivel y si está bajo, pues ya te quedas tranquilo, lo repones y si tienes una fuga porque se ha aflojado, se ha picado el refrigerador, perdón, el refrigerador del aceite o un manguito, lo que sea, yo qué sé, pues ya te cuidas en salud y lo cuidas. Eso es bastante importante. ¿Alguna otra cosa de ese tema, del aceite, Juan? Del aceite, nada. Bueno, en cuanto saquen esa tapa con ese ojo de buey, porque no tiene varilla tampoco, que es lo que hemos comentado, pues nada, hay que esperar un poco. Sí. Si tuviéramos que decir cuál es el error de esta Kobe, diríamos que sería la tapa de embrague por no tener una varilla o no tener un ojo de buey o por lo menos, como en la moto de 2 tiempos, un tornillo de control del nivel de aceite que habría sido lo mínimo. Pero bueno, como lleva tanto tiempo vendiéndose ya en Estados Unidos y en China se ha vendido ya mucho, nosotros llegamos un poco tarde, pero recogemos que ya hay en el mercado las piezas que necesitamos pues, para poner la moto a punto. Vale. ¿Qué más? Detalles tontísimos, como la pata de cabra. La pata de cabra parece firme, recoge bien. La tira elástica queda horrible. Sí, queda un poco así hacia afuera. Pero bueno. Y bueno, y de hablar un poco del menú, que es muy básico, pero bueno, el tema del ABS, desconexión Touché, vamos a verlo. Vamos a ver uno de los detalles más importantes de esta moto. Es
bueno, aquí tenemos la piña izquierda es con la que se controla realmente todo. Tenemos dentro, fuera y adelante y atrás. Es bastante sencillo, intuitivo, y el display es un display muy básico, sencillo, que tiene los valores más importantes, sobre todo combustible y temperatura. Fijaros, si os fijáis ahora mismo la temperatura, esto es una cosa que os puede preocupar si lo veis. No os preocupéis, a mí ya me habían avisado de Estados Unidos que esto les pasaba a la Kobe. Y es que cuando tú andas con la moto y la paras, cuando le quitas el contacto, resulta que la temperatura se dispara. Pero no es la temperatura, la moto no está caliente, la temperatura de la moto es la normal, pero el indicador se queda así. Cuando tú arrancas la moto, el indicador vuelve a su estado normal y la moto funciona perfectamente. Los ventiladores hemos comprobado que arrancan y paran correctamente, sin ningún problema, y en ningún momento, por mucha caña que le hemos dado o parado que hemos estado, la moto no se ha calentado en absoluto. Pero vamos a lo que nos llama la atención, sí, el tema del ABS. Que si os fijáis aquí aquí vi un dibujo de la moto aquí abajo a la derecha. Ahí está. Ahora cuando desconectemos ABS te va a dar opción de delantero o trasero o ambos y se van a iluminar las dos ruedas y se van a poner en amarillo. Era el set, ¿no? Sí. El botón de set, ahí está. Sí. Ahí está, mira, directamente sale el ABS Mode. Sí, entonces le damos otra vez al botón set, aquí y está. Entra dentro de ABS. Y ahí ya está. Hemos visto ABS. Cuando le bajamos y elegimos cerrarlos todos, le damos otra vez al botón set y mira lo que pasa. La motito, las dos ruedas se le han puesto en amarillo. Esto nos indica que las dos ruedas están sin ABS. Es decir, podemos dejar el ABS en las dos ruedas, solo una rueda, que sería la trasera, o las dos ruedas. Y ya queda bloqueado. Queda bloqueado hasta que quitas el contacto. Por eso es recomendable siempre, cuando paras la moto haciendo off-road, no quitar el contacto, sino solamente parar la moto con el pare y seguirá manteniendo la configuración del ABS desconectado. Pero si ya le quitas el contacto, la configuración vuelve a su estado inicial y hay que volver a quitarlo. También hemos visto que lo puedes poner en marcha, que normalmente el ABS no te deja desconectar y conectar cuando vas en marcha, sino que solo cuando estás parado. Entonces tú vas por este carril y en el mismo carril, aunque vayas a 5 por hora, puedes darle si quieres, no te tienes que parar completamente. Bueno, esa es una ventaja inesperada. Yo realmente no me imaginaba que la Kobe tuviera esta electrónica, que es sencilla, pero eficaz. Yo no pido más, no pido más. Hombre, me habría gustado que mantuviese el ABS desconectado, pero eso por normativa es imposible, Juan. Sí. Bueno, y poco más, porque el menú no tiene mucho. Si le damos aquí atrás, al lado del set, le damos atrás, pues tienes, bueno, opciones del setting, el trip, le damos una vez más atrás y te va, digamos, al menú principal, que es muy básico, solo tiene esto, poco más. ¿Vale? Yo vi, a mí me mandó un amigo americano, me mandó las instrucciones y venía que se podía conectar por Wi-Fi con el teléfono móvil para ver el navegador, no sé si el CarPlay, el Apple CarPlay, sí. O el Google Maps, pero el caso es que aquí no sale nada, no vemos nada. Sin embargo, tiene aquí como un poquito borroso, sí, un simbolito como de Wi-Fi. Bueno, a lo mejor por el puerto por el puerto no tiene entrada aquí. Y de Bluetooth. Sí, ahí tiene un puerto USB, pero más bien parece un puerto de carga, no parece un puerto de... Sí, ahí está. Ahí está, sí. Eso ya nos informaremos un poquito más, pero inicialmente no le vemos esa opción de utilizarlo como navegador, aunque en teoría se puede. Bueno, amigos, poco se nos queda en el tintero. Comentaros unos par de detalles más. Tema de cúpula. Esta cúpula no da problemas, tiene una amortiguación muy lograda. Sus luces LED son todo LED, intermitentes LED, faros traseros LED y unos sistemas de
liberación rápida, muy típico de las carreras, sobre todo el Dakar. Es muy cómodo, aunque con el tiempo tiene unos muellecitos por dentro que hay que estar cambiándolos, esto ya lo vais a ver. Es muy fácil comprarlo, es muy económico, o sea que no es un gran problema. Y te permite cambiar tanto el cadenado como la cúpula de una manera muy rápida. Y acceder a la parte interior, a los depósitos, por si hubiese algún problema. Los depósitos de esta moto son amplios. ¿Son cuántos litros? Pues están en torno a los 30 litros, no han comentado, pero vaya, verdad que encontrar una moto ya con todo ya hecho, digamos, que sí, con tus sí, 3 tanques, tu cúpula, con todo el kit rally ya completo, hay que tenerlo en cuenta que es la única moto que conozco. Y sobre todo una cosa importante es que está homologado. Sí. Si tú le pones un kit rally a una KTM 690, por ejemplo, de serie, sí, ese kit no va a estar homologado. Correcto. Entonces, llega el ITV, tienes que desmontar, tienes que cambiar. Esta moto, tú llegas, pasas tu ITV y sin problema. Siempre que lo lleves tú de serie. Siempre un motero que no quita, sí, alguna cosilla, mal motero es, ¿no? Sí. Pero bueno, con 30 litros, 31 creo que son, de autonomía, te da pie a poder viajar con toda libertad. Y sobre todo, en países donde el combustible escasea, eso es mucho, eso es mucho. Lo que sí hemos visto es que los depósitos están todos conectados, pero no hay ningún control para que tú puedas regular si quieres más del depósito trasero, quieres gastar más uno u otro, sino que los 3 están conectados y forman uno solo, de tal manera que se van consumiendo los 3 a la vez. ¿Esto se podría cambiar? Se podría cambiar. Tendrías que meterle mano, buscar un interruptor y hacer varias bombas. Unas cuantas modificaciones pues para que tomase más de un lado que de otro. Pero el caso está en que la moto cargada, te dice el fabricante que no la llenes más del 90% porque corres el riesgo de una bajada muy pronunciada, el combustible de atrás se te vaya adelante y se pueda abosar. Entonces, si en vez de 31 litros vamos a decir que la cargamos a 28, todavía tenemos 500 kilómetros, sí, 500 de autonomía seguro, fácilmente. Sí. Y eso es la misma autonomía que, por ejemplo, mi BMW, la 1200 Adventure, que te da esa autonomía, pero con la diferencia de que con esta moto te puedes meter en muchos problemas y vas a salir. En las dunas, a lo mejor sin esos 10 o 12 caballos más, te quedaría fácilmente porque 40 caballos le falta, ¿no? Pero para viajar, una moto dócil, contrastada, que es fiable y económica, tío. Económica que sí, si tú la quieres mejorar, ¿le quieres poner mejores suspensiones? Bueno, el que quiera ponerle unas Conevalve, que son muy buenas, o una Owlins pata negra, o unas Callaba pata negra, y quiera soltar 6.000 pavos, 5.000 pavos, pues es libre de hacerlo. Pero estas suspensiones son perfectamente válidas. ¿Qué más? Pues el tubo de escape, normal. El tubo de escape suena bien, pero también le falta brío, pero eso es por lo que hablamos, le falta esa chicha del filtro de aire, de la reconfiguración electrónica y quizás con otro escape se conseguiría ese brío que le falta. Seguro. Pero en cualquier caso creo que es una opción muy inteligente, muy acertada. Peso, ¿cuánto peso estamos hablando, Juan? Pues 145 en seco. Estamos hablando de, bueno, si ya le añades líquido y demás, pues... Calcula que pues son 150 30. Y tantos kilos, más o menos en orden de marcha, o 160 kilos en orden de marcha. Dices, es que yo quiero viajar, vale, le pones tu maleta, le pones... Es que ya me voy a 180 kilos, ¿qué me voy? Bueno, sigue siendo mucho menos de cualquier otra cosa que haya en el mercado. Las 450 para mí, más de 150 kilos, una 450, eso es un caracol aparte, o una tortuga. Aparte es que la moto se siente muy ligera, pues está bien, el centro de gravedad lo tiene bien abajo, y es verdad que se mueve muy fácil. Parece una 450 normal y corriente. La única diferencia que yo le noto conforme a la mía, pues es que tiene más cadenado y la falta pues de esa chicha que, bueno, pues que nos gusta a nosotros. Pero tiene otras ventajas y unas ventajas muy importantes de cara a ruta.
porque en las rutas la autonomía y no solamente de combustible, sino de mantenimiento y de cambio de aceite, lo es todo. El peso lo es todo. Es muy, muy importante. El guardabarros alto, fundamental para un off-road auténtico. Y en general una moto muy pensada, trabajada. Se ve que esta moto lleva años de desarrollo y es muy difícil sacarle un pedo. El de la tapa del depósito de aceite, que parece que por 50 o 60 euros lo tiene solucionado. Juan, pues yo creo que ya está. Ya poco más. Nos ha gustado, nos ha gustado. Esta moto a lo mejor la incluimos, a lo mejor la incluimos porque nos ha gustado bastante. Y Kobe además va a sacar ya, a ver si la traen también, la 800 Rally, y que es una moto bicilíndrica también muy ligera. Y digo una cosa, hasta que no han llegado los chinos con Kobe, con la 450 Rally, no ha habido nadie capaz de sacar una moto de este estilo, una moto Rally, al alcance de todos, porque lo que había, pues, motos guapísimas, pero muy prohibitivas en cuanto a precio, pero es que aún, incluso con el dinero, muchas veces ni siquiera la puedes comprar porque no hay. Entonces, yo creo que Kobe ha sido valiente y me encanta, ha sido perseverante porque ha estado años desarrollando este producto y ha creído realmente en él y en su producto, y aquí la tenemos, tío. Gracias, Kobe. Esta moto nos gusta.